Bueno, pues una etapa de nuestra vida a todos los niveles, a nivel personal, ¿sí?, a nivel artístico y un poco de transición. Eso es lugar con la llegada del poder del ayuntamiento de la derecha, que no le gustaba aquella forma de libertad en la que todo el mundo se expresaba cómo quería y no que quería. Pues un paso hacia las posibilidades infinitas. España se encontraba en sus primeros años de democracia tras la dictadura de Franco. Hasta entonces, la cultura española había estado muy limitada y caracterizada por la censura hacia aquello que no respetase los valores del régimen. Mucha movida política, mucha. Y a partir del 78, empieza el 80, ahí está ya el Pedro Almodóvar, Alarca, que es una movida más divertida de alguna forma. Y la movida lo que era fue una explosión posfranquista de arte, de libertades, de divertimento, la pasábamos súper mega bien. Las ganas de liberación de los ciudadanos tuvieron su máxima expresión 5 años después de la muerte del dictador, en los años 80. Surgió así un movimiento contracultural que rompía con los engranajes de la forma de vida de décadas anteriores. Ese movimiento se conocía como La Movida, con origen en Madrid y que más tarde se extendería por el resto de ciudades españolas. Había una corriente que miraba a Londres, otra corriente que miraba a Berlín. En algunos casos había la misma corriente, miraba tanto a Londres como a Berlín. Otra corriente miraba hacia Nueva York. Tradicionalmente se considera que el movimiento nació con el renombrado concierto homenaje a Canito en 1980, en memoria de José Enrique Cano Leal, cantante del grupo TOS. Dicho concierto fue promovido en la Escuela de Caminos de Madrid por el grupo, que posteriormente se convirtió en Los Secretos. La noche madrileña siempre fue muy activa, no solo por las salidas nocturnas de los jóvenes, sino a causa de un interés inusual en las llamadas culturas alternativas o underground. Durante la década de los 80, España asistió a un desarrollo notable de la industria cultural. No, lo que intentaba la movida es que todo el mundo crease. Todo el mundo hiciese cine, hiciese teatro, hiciese danza, hiciese performance, y se integrase en aquello que eran las nuevas tecnologías entonces, que eran algo tan sencillo como la fotografía o el diseño, o el interiorismo, la moda, en fin. Se inició un tiempo nuevo, un tiempo para expresar todo lo que hasta el momento había sido censurable. Empieza el cambio, la liberación cultural e ideológica que se abriría a la gran mayoría de la sociedad española. Diversión y muchas ganas y fuerzas de hacer cosas, aunque no trascendieran, o sea, no tenías el parámetro de ser o de llegar, no, simplemente, pues no sé, estabas ahí, hacías las cosas y luego pues si trascendían bien y si no, pues no pasaba nada. Durante la década de los 80, España asistió a un desarrollo notable de la industria cultural. La verdad es que aquello que se llamó la movida tuvo un apellido, que era movida madrileña, pero enseguida nos dimos cuenta de que era un movimiento que se exportaba con muchísima facilidad. De hecho, ya en los primeros años 80, fueras a cualquier ciudad de España en la que fueras, incluso cualquier pueblo, tenía su propia movida, que tenía su propia expresividad, sus propias actuaciones, sus propias intervenciones de los ciudadanos en toda la actividad cultural. Madrid, es decir, Madrid era entonces un lugar de paso obligatorio para cualquier hecho cultural trascendente en el mundo. La movida produjo estilos y vertientes nuevas en diferentes ámbitos. Fue un momento de expresión de música pop y underground, cómics, fotonovelas, marketing descarado, películas y diseños extravagantes. Todo el mundo se cubría con purpurina, maquillajes exagerados, chaquetas de cuero y peinados multicolores. Era el tiempo de los punk, glam, rockers, abuso del alcohol, drogas, experimentos sexuales y otros excesos. Y cuando uno es joven la sangre le arde y la energía también. Y entonces era un movimiento multidisciplinar porque yo mismo
hacía cine, pintaba, escribía, performaba, tenía mi grupo Línea Vienesa o tantos otros, estudiaba y todavía me quedaba tiempo para meterme alguna raya, meterme algunas orgías y marcharme a Londres cuando fuera conveniente, siempre quedaba tiempo para todo. Sus exponentes máximos fueron la música, sin duda, y los lugares donde se concentraba la gente para oír música, para intercambiar opiniones y para ejercer la libertad de expresarse, de manifestarse. La fotografía constituyó un archivo gráfico documental del momento motivado por un irreprimible afán de modernidad de vida. Los principales fotógrafos de la época fueron Alberto García Alix y Ucalele. Alberto García Alix fue uno de los fotógrafos que mejor supo enseñar al mundo la esencia de la movida madrileña, en qué consistía y cuáles eran los pilares fuertes de este castillo de arena: sexo, drogas y rock and roll. Utilizó el retrato dejando conocidas y poderosas imágenes sobre jóvenes que posteriormente se han convertido en personalidades de prestigio como Pedro Almodóvar, Rosy de Palma o Camarón de la Isla. Ucalele usó la fotografía para plasmar su realidad de la movida, de la que detestó la parte oscura de las drogas, recordando a toda la gente que quedó en el camino. Sus fotografías en blanco y negro y coloreadas y sus grabados se caracterizan por la mezcla de tradiciones españolas con un gran colorido. Seducida por la libertad y la pasión en cuanto a la creación, Ucalele retrató a actores y actrices, cantantes y a grandes personalidades del momento, trabajando en el Museo del Arte Contemporáneo. Su carrera está plagada de grandes éxitos. En cuanto a la literatura, la liberación de los estereotipos literarios empezó el 13 de marzo de 1984 con el debate Narrativa en la posmodernidad, en la tertulia de creadores. La nueva literatura no buscaba ninguna trascendencia, aunque sí el humor, la ironía, el desgarramiento, la belleza. Ser, en definitiva, variada y original. Sin embargo, la literatura quedó bastante restringido al articulismo. Es decir, hubo tres medios de comunicación que monopolizaron, digamos, la movida en aquella época. Se llamaban La Luna de Madrid, Madrid me mata y Madrid, acabado en Z. El escritor Gregorio refleja el bullicio de la movida madrileña en muchas de sus obras, por ejemplo en la novela de La individualización. Otra novela que evoca las imágenes de las noches de la capital en los 80 es Madrid ha muerto, de Luis Antonio de Villena, en el que el autor recorre los sucesos en las biografías de protagonistas anónimos e ilustres de aquella temporada. En esa democracia recién estrenada, el cine fue la expresión que más explotó esa nueva libertad, ya que se empezaron a utilizar todos los temas que hasta ahora habían estado ocultos, como la homosexualidad, la droga, la prostitución, las salidas nocturnas o la transexualidad. Yo venía de ser actriz del cine erótico europeo, venía ya de ser Eva Liberté, portada de Interview, de Penthouse, de Playboy. Cine español siempre había tratado especialmente la historia de personajes humildes y media o baja condición económica. En cambio, el cine de la movida los transforma en seres estrafalarios, los radicaliza, mostrando un gusto por lo fuera de lo común e intentando descolocar al espectador. Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales. La figura más representativa fue Pedro Almodóvar, aunque otros directores notables fueron Iván Zulueta, con Arrebato, con una obra de culto a día de hoy, y Fernando Trueba, con Ópera Prima. También podemos nombrar a Manuel Iborra o Fernando Colomo. El cine de Almodóvar suele representar una realidad marginal o del subproletariado, que abundan elementos escandalosos y provocadores, policías corruptos, consumo de drogas, maltrato, prostitución, todo ello sin renunciar a su humor irreverente y sin eludir el sexo explícito. Su primera película fue Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, elaborada con $500,000 de pesetas.
En cuanto a los programas de televisión más destacados de los 80, hay que señalar La Edad de Oro y La Bola de Cristal. La Edad de Oro fue un programa de televisión presentado por Paloma Chamorro y emitido por Televisión Española la noche de los martes entre 1983 y 1985. A lo largo de sus 2 años de existencia, el programa provocó el aplauso de algunos, la indignación y el rechazo de amplios sectores conservadores, que propiciaron críticas feroces desde varios medios de comunicación escritos. Sirvió de plataforma para mostrar al público las últimas tendencias culturales, en especial musicales, de los primeros años 80 en España. Escenas como la de la cantante del grupo The Lords of the New Charts bajándose los pantalones ante la cámara o Almodóvar declarando que su droga favorita era el Angel Dust provocaron escándalo y repulsa. Las polémicas precipitaron la cancelación del programa, que se emitió por última vez el 2 de abril del 85. En cuanto a La Bola de Cristal, fue otro programa de televisión española emitido en esta década. Dirigido por Lolo Rico, la primera emisión de La Bola de Cristal fue el sábado 6 de octubre de 1984, siendo su último año de emisión en 1988. Fue conducido por la cantante Alaska. El espectáculo, que aparentemente estaba dirigido a un público joven, refleja el espíritu de los tiempos, el de la transición española posfranquista y del movimiento conocido como la movida cultural y musical. La pintura fue otra rama del arte que se desarrolló en la movida madrileña. En ella destacó Costus, una pareja profesional de artistas plásticos compuesta por Enrique Naya Higuera Vide y Juan José Carrero Galofré. Su casa en el barrio de Malasaña sirvió para el rodaje de los interiores de la primera película de Pedro Almodóvar, Pepi Lucibom y otras chicas del montón. Otros pintores que destacaron fueron Sigfrido Martín Begué, Guillermo Pérez Vallarta y Pecha Román. Se inició también una época dorada en el cómic español, que adquirió una nueva consideración entre el público adulto, convirtiéndose en un vehículo de expresión artística lleno de posibilidades creativas. Giuseppe El Hortelano, Agus y Alberto García Lys fundaron el colectivo Cascorro Factory para vender sus cómics en el rastro. Paralelamente, el cómic underground fue abandonando la clandestinidad del pasado y alcanzó una mayor difusión y popularidad, como demuestra el éxito de Makoki, que desde su creación, en 1977, se había convertido en uno de los personajes emblemáticos de la contracultura española. Sin embargo, a pesar de que la movida es considerada a día de hoy como ese movimiento contracultural del que os hemos hablado, tuvo una cara oscura que arrasó con la vida de muchas personas. La movida tuvo una cara B que pagó un precio muy alto, y es que esa libertad absoluta en la que se podía mover todo el mundo también trajo consigo determinados excesos, sobre todo en forma de droga, que se ha ido pagando a lo largo de los años. La movida ha dejado muchos cadáveres en su camino. En base a que realmente yo quise ser muy contestataria con el postfranquismo, soy hija del postfranquismo directo, inmediatamente que muere Franco yo me voy de casa. Y esta atmósfera tuvo origen, como ya os hemos dicho, en Madrid, una ciudad presidida en el ayuntamiento por el socialista Enrique Tierno Galván, pieza fundamental para el desarrollo cultural de aquellos años y para la recuperación de las fiestas populares de la villa. Y esa es la importancia seguramente del impulso de las instituciones. Y quiero personalizar ese impulso en quien más hizo por la movida madrileña, que fue Tierno Galván. Tierno Galván era un intelectual, un catedrático, un hombre sobre todo de pensamiento, de ideas, mucho más que un hombre de acción, que por razones políticas y por razones que se demoraron a explicar, pues ingresó en el Partido Socialista desde nuestro propio partido, que entonces teníamos, que era un Partido Socialista Popular, y aceptó ser alcalde de Madrid, pues porque de repente pensó que podía hacer una labor importante, como finalmente hizo. Pero Tierno tiene una característica que no tenemos que olvidar. O sea, si a la biografía de Tierno Galván se le quita que fue alcalde de Madrid, sigue siendo una personalidad histórica. Es decir, seguimos viendo, sus obras completas ocupan 8 volúmenes de más de 2000 páginas. Sus obras completas en libros, en artículos, en reflexiones. Es decir, era una personalidad ya por sí misma sin necesidad de ser alcalde. Pero además, siendo alcalde de Madrid,
Él entendió muy bien lo que se podía hacer con esta ciudad. Primero había que dotarla de infraestructuras, había que equilibrar los barrios, había que asfaltar y poner farolas en muchos barrios de Madrid que todavía ni siquiera tenían iluminación, ni siquiera tenían pavimento. O sea que ese trabajo sí supo dirigirlo bien con el equipo de concejales que tenía, pero él tenía una fijación y era situar a la ciudad de Madrid en la Europa de las ciudades, en el mundo de las ciudades. España en los años 80 vivió un movimiento cultural sorprendente. Si no cuidamos de nuestra cultura, puede que no volvamos a presenciar esto nunca más. La situación que la cultura está atravesando y un momento gravísimo de la cultura española. Que no olvidemos, un país sin cultura es un país sin futuro. Dentro de 20 años, esta afrenta que está haciendo la cultura la pagaremos los españoles en libertad, en miseria intelectual, en pobreza y en otras muchas cosas.